Continuando, vamos a tener el tema 2. El tema 2 trata sobre las operaciones con conjuntos. Ya conocemos los conjuntos, ya sabemos determinar, si nos dan por comprensión, ya sabemos también encontrar los elementos y darlos por extensión. En este caso vamos a ver qué operaciones se pueden realizar con estos conjuntos. Bueno, primero vamos a decir que hay un universo U. Y dentro de ese universo vamos a definir el conjunto A y B, subconjuntos de U. En este caso el conjunto universo viene a ser el conjunto grande que los encierra. Por ejemplo, yo digo el conjunto de animales, todos los animales, pero dentro de ese conjunto puedo determinar animales mamíferos, los animales de repente acuáticos, animales que vuelan, ya serían los subconjuntos del universo. Entonces en este caso vamos a trabajar con A y B dentro de un universo. El universo también podrían ser los números naturales que acabamos de ver hace un rato, todo eso es un universo. Y dentro de los números naturales podríamos encontrar el conjunto de los números pares o impares, o múltiplos de 2, múltiplos de 3, de 4, ya serían subconjuntos del universo. Bien, como primera operación vamos a tener la unión o reunión. Entonces, el mismo nombre ya nos da idea de lo que más o menos podríamos de repente expresar, ¿no? ¿Qué entiendes por unión? Ah, ya, dice unirse tal y tal, ¿no? A veces en el salón de clase dice, a ver, júntense, únanse. Entonces, ¿qué entendemos por unión? Viene a ser eso. Si tenemos dos conjuntos, ¿cómo expresamos la unión? Con el símbolo U. La unión va a estar dada de manera simbólica por elementos que son del universo. Pero que todos los elementos no. Hay un detalle. Si hablamos de A y B, y la unión de A y B, tendremos que hablar de elementos de A y B. ¿Y qué es la unión? Son los elementos del universo, pero esos elementos están en el conjunto A o están en el conjunto B. O están en uno o están en otro. ¿Qué quiere decir? Que si están en A, suficiente para estar en la unión. Si están en B, suficiente para estar en la unión. No necesariamente va a tener que estar en los dos. Para estar en la unión, por eso dice, está en A o está en B. ¿Y cómo se representa? Esta es la representación simbólica. ¿Cómo sería su representación gráfica? Con diagrama de Venn. ¿Cómo sería? Tendremos tres casos. ¿Qué pasa si hay un conjunto A que contiene al conjunto B? B está incluido en A. ¿Cómo sería la unión? Todos los elementos. Porque dice que están en A o que están en B. Todo este espacio y todos los elementos que estén en ese espacio. ¿Qué pasa si A y B son conjuntos que comparten algo? Algunos elementos. ¿Cómo sería la unión? Los elementos de A o los elementos de B. Eso sería la representación de la unión. ¿Y qué pasa si A y B son dos conjuntos totalmente diferentes, distantes, disjuntos? ¿Qué decimos de la unión? Los elementos de A o los elementos de B. Ahí tenemos en forma gráfica la unión y en tres casos, como pueden ser los conjuntos. Veamos ahora la intersección. ¿Qué tenemos en la intersección? Tenemos A intersección B. Observe el operador. Claro, podrías decir, es como una U al revés. Bueno, si eso sirve para recordarlo, está bien. Ese es el operador de la intersección. Ahora, ¿qué es la intersección? Porque a veces algunos se confunden, unión, intersección, no. Unión todo, intersección, ¿qué tenemos de la intersección? Son elementos X que van a estar en el universo. Pero hay que precisar. ¿Qué pasa con esas X? Esas X tienen que estar en el conjunto A y tienen que estar en el conjunto B. Y tienen que estar en el conjunto B. ¿Qué quiere decir y? Por ejemplo, alguien dice, o el profesor le dice a su alumno, tráeme tu cuaderno y das tu examen. El alumno va con su cuaderno y se retira. No, pues la condición era trae tu cuaderno y vas a dar tu examen. ¿Qué quiere decir está en A y está en B? Quiere decir que está en los dos conjuntos. Representación gráfica. Si B está incluido en A, la unión, los elementos que están en A y en B.
la parte común. Algunos dicen los elementos que se repiten. Claro, si nosotros sacamos los elementos de A por un lado y los elementos de B, vamos a ver que hay un grupo que se repite, que se presenta en ambos. Esa es la intersección. Y si los conjuntos están compartiendo algo, es más claro la intersección, ¿no? Son los elementos que son de A y de B. Y en este caso, cuando están separados, disjuntos, ¿qué decimos de la intersección? Decimos que la intersección no hay, es el vacío. El vacío de esta forma. No vayas a confundir, porque por ahí se quiere expresar y decir que eso es el vacío. Eso no es el vacío. Ese es un conjunto cuyo elemento es phi, porque ese símbolo se lee así, phi. Ah, ya, ten mucho cuidado entonces. No significa que como es vacío y como es resultado de un conjunto le voy a poner llaves. No, ya lo estás convirtiendo en un elemento. Así es el conjunto vacío. O también se pretende decir, bueno, como no hay nada en el conjunto, en la intersección viene a ser cero. Ya, ok, hay 0 elementos, pero no significa que vas a poner un 0 entre 2 llaves, porque ¿qué estarías expresando? Que 0 es un elemento, ya que están entre 2 llaves. Y por acá no vemos ningún elemento 0. O sea, que haya 0 elementos, que el cardinal del conjunto sea 0, excelente. Pero no es que 0 sea un elemento y que sea el resultado de una intersección, no. Entonces, simplemente si quieres decir vacío entre llaves, lo haces así. Eso también expresa conjunto vacío. Entonces, tienes 2 formas correctas de expresar el conjunto vacío. Bien, vayamos por una tercera operación, que es la diferencia de conjuntos. Cuando manejamos operaciones en números, decimos la diferencia que hay, supongamos, entre, qué sé yo, una temperatura de 20 grados y una temperatura de menos 2 grados. ¿Qué diferencia hay? Entonces, lo relacionamos de inmediato con una resta. Igualmente en conjuntos. ¿Qué va a ser la diferencia? Bueno, la diferencia entre 2 conjuntos, A y B, va a ser formado por los elementos X que están en el universo. ¿Qué condición hay que precisar? Las características hay que darlas precisas. Son del universo, muy bien. A menos B. Al conjunto A le quitas lo que es de B. Te llevas el conjunto B. Entonces, ¿cómo son los elementos que quedan? Son los elementos que están en A. ¿Y qué pasa con esos elementos? No están en B. Porque como B es lo que has quitado, lo que te está quedando son aquellos que no eran de B. No eran de B, solamente son de A. Entonces, ¿qué es quitar? Es llevarte, ya no. El resultado de una diferencia es lo que te queda. Cuando haces una diferencia entre 10 y 4, ¿qué expresamos? El resultado, que sería 6. La diferencia entre 10 y 4 es 6. O sea, lo que expresas es lo que queda después de restar. 10 menos 4, 6. Entonces, igual en los conjuntos, lo que tú expresas es lo que queda después de A, quitarle B. Entonces, veamos en forma gráfica. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos el conjunto A y B que está incluido en A. ¿Cómo sería A menos B? Si al conjunto A le quito, quedaría un agujero, ¿no? Hablando para que tengas idea, ¿no? Quedaría esto, que ya no se va a tomar en cuenta porque se está quitando, y solamente en la parte sombreada sería mi resultado de A menos B. ¿Qué pasa si los conjuntos tienen algo en común? ¿Cómo sería el A menos B? Nuevamente, si al conjunto A le quitamos todo lo que es de B, me queda esa parte sombreada. Todo lo que es de B ya se fue. ¿Y qué pasa si los conjuntos no comparten nada? Son diferentes, son disjuntos. ¿Cómo sería el A menos B? Ahí lo tienes sombreado. Solamente quedaría el conjunto A, porque todo lo que es B ya no está. Le has quitado B. Y ese sería el resultado. Solamente el conjunto A, en caso los conjuntos sean de esta forma, que no compartan nada. Entonces son 3 casos donde te puedes dar cuenta cómo resultaría. Ahora tenemos una cuarta
operación que vamos a entender el complemento de conjuntos. ¿Qué es el complemento? ¿Qué es eso que falta algo para que sea ya un todo, algo completo, complemento, completo? ¿Cómo lo vamos a encontrar en los textos, al complemento? Vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a trabajar con el conjunto A. Puedes encontrarlo con una comita. Puedes encontrar con una C. O puedes encontrarlo de esta forma. En esos tres casos están indicando complemento, ¿no? Es mi complemento, dicen, ¿no? El complemento perfecto de algo. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que falta, pues, lo que falta para que sea un todo ya sin nada más. ¿Cómo lo expresamos simbólicamente? Vamos a decir, el complemento de A viene a ser los elementos que están en el universo, tal que esos elementos no están en el conjunto. Claro, si digo que es lo que me falta para completar, quiere decir que todavía no está, pues, no está en A. ¿Cómo lo representamos? Si este es mi universo, y dentro del universo está el conjunto A, va a haber una parte que no es de A, y sería la zona de aquí. Toda esta parte, toda esta zona, vendría a llamarse el complemento de A. Lo que le falta para ser un todo, y ese todo es su universo. Bien, acá hemos visto brevemente 4 operaciones. Brevemente, porque luego lo vamos a reforzar con ejercicios donde vas a tener que aplicar estos conocimientos. Ya hemos visto de manera breve las operaciones. Ahora vamos a ver su aplicación en ejemplos. Como primer ejemplo vamos a tener el conjunto U, universo, que son las letras del abecedario. Dentro de U se va a definir 3 conjuntos, que va a ser el conjunto A, formado por elementos P, A, V y O. El conjunto B, que está formado por R, E, G, A, L, O, letras. Y el conjunto C, por C, E, N, A, son sus elementos. Decíamos que el universo son letras, entonces los conjuntos tienen que tener parte de ese universo, letras. Nos van a dar 2 situaciones. Nos dicen como primera situación, A unión B menos C. Entonces, tú sabes que los paréntesis indican prioridad frente a toda una situación que puede haber. Indican prioridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a resolver por ese paréntesis. Y luego vamos viendo qué cosa hay después. En este caso, lo que tenemos entre paréntesis es la unión de A con B. Entonces, para esto ya tenemos determinado por extensión a A y a B. Lo único que nos queda es aplicar nuestro concepto, nuestra idea anterior y darle solución a esto. Entonces, vamos a resolver primero lo que es la unión de A con B. ¿Quiénes formarían parte de la unión? ¿Qué elementos formarían parte de la unión? Habíamos dicho, son elementos que están en A o en B. AB. Tendrían que ser todos los elementos. Pero cuidado, si alguno se está repitiendo, ¿qué debes hacer? No los debes repetir en la escritura. Entonces tendríamos, la unión sería P, A, B, V, O, ahora vamos con B, R, E, G. ¿Volveré a escribir? No, porque ya está escrito aquí. Ya no debes repetir. Cuando los elementos se repiten, cuando ya los encierras entre llaves, en este caso en la unión, ya no los vuelvas a escribir. Una vez es suficiente ahí. Entonces sigo con L. ¿Volveré a escribir la O? Por supuesto que no. No debo repetir elementos. Los escribo por única vez dentro de un mismo conjunto. Entonces tendríamos que la unión es todo esto. Todo esto viene a ser la unión de A con B. ¿Qué le vamos a hacer a esta unión? Vamos a anotar aquí que hemos hecho el A unión B. Ahora lo que continúa es menos C. Entonces vamos a decir A unión B menos C. ¿Qué quiere decir menos C? Claro, eso que vimos anteriormente, menos quitar.
¿Qué le vas a quitar? ¿El elemento C? No, estamos hablando de conjunto C. Le vas a quitar todo el conjunto C. ¿A quién? A la unión. Es decir, a todo este conjunto ya que has obtenido. Entonces, ¿qué le vamos a quitar si decimos quitarle todo el conjunto C? Veamos quién es el conjunto C. 4 elementos. ¿Qué le vas a quitar? Le vas a quitar C. ¿Lo tienes? No lo tienes, no le afecta. Le vas a quitar E. Sí le afecta. Ya no es parte del resultado. Era parte de la unión, pero ahora que estás haciendo menos C, la diferencia con C, E ya no estaría. Sigues quitando, le vas a quitar N. No lo tienes, no afecta. A, sí lo tienes. Entonces, cuando a la unión le quitas el conjunto C, ¿qué te está quedando? Te está quedando P, te está quedando V, O, R, G y L. Solamente vas a escribir lo que te queda. ¿Sí? ¿Recuerdas la diferencia? Escribes lo que te queda. Lo que tienes que quitar ya no está. Entonces, este vendría a ser el resultado de toda esta situación que nos dieron. No olvides, los paréntesis indican prioridad. Vamos a ver otra situación en un conjunto B, en un ejercicio B. Tenemos A menos B intersección C. Nuevamente salta a la vista la prioridad. Entonces vamos a resolver primero lo que está entre paréntesis, que sería B intersección C. ¿Qué resulta de la intersección? Recordamos la idea anterior. ¿Qué cosa era intersección? Lo que es de A y de B. Lo que está, en este caso, lo que es de B y de C. Lo que está en los dos al mismo tiempo. Veamos B y C. ¿Qué elementos se repiten? R, no. C, va un elemento a la intersección. ¿Quién más? G, no. Ah, sí. Nadie más. Entonces, cuando decimos intersección, solamente vas a escribir los elementos que están en uno y en el otro. En este caso sería E y A. Eso serían parte de la intersección de B con C. Pero ahí no termina el ejercicio. Al conjunto A le debemos quitar eso que acabas de obtener. Entonces decimos, si a A le quito la intersección de B y C, ¿qué me queda? Al conjunto A le vas a quitar E y A, porque le vas a quitar la intersección. Al conjunto A le vas a quitar E. No le afecta. Le vas a quitar A. Sí le afecta. Entonces, ¿qué obtienes de resultado si es que a A le quitamos esa intersección? Me queda de resultado P, luego me quedará V y O. Ya la intersección se llevó sus elementos. Por eso es que ahora A se quedó disminuido en un elemento que sería el elemento A. ¿Y dónde está el elemento E? El elemento E era lo que tenías que quitar. Pero si A no lo tenía, no pasa nada. Si yo voy a quitar algo y esa persona no lo tiene, no pasa nada. Lo mismo sucede con los conjuntos. Voy a quitar algo, pero si no lo tiene, solamente se ve afectado en lo que sí tiene y se tiene que ir. Entonces el conjunto respuesta ya de esta situación estaría formando por 3 elementos. Bueno, vamos a continuar ahora a ver otro ejemplo. Bien, en las operaciones con conjuntos, ya habíamos visto un primer ejemplo, vamos a ver un segundo ejemplo. Matemática no está a un costado, a un lado, separado de la realidad. Matemática es parte de lo que hacemos en forma diaria. Cuando vamos a comprar usamos números, cuando estamos, no sé, yendo subiendo al carro, estamos tomando tiempo si va a ir más rápido. En todo momento estamos haciendo matemáticas, cálculos. Lo que pasa que en matemática ya el lenguaje es más formal, ya es con símbolos. Y de repente ahí empieza un poco el miedo. Pero si es que ustedes cogen un texto y con mucha calma empiezan a revisar y van viendo los símbolos y el uso correcto, van a entender que el lenguaje matemático es simplemente una traducción
de lo que encontramos en lo cotidiano. En este caso vamos a ver una situación problemática. Los conjuntos en una situación problemática que lo podemos encontrar en cualquier lado. Dice esta situación: en un restaurante se determina que todas las personas comen sopa, segundo o postre. 39 personas sienten gusto de tomar sopa. 42 disfrutan comiendo segundo. Y 30 disfrutan del postre. Diferentes gustos, pero en cada uno de ellos hay una cantidad. Si se tiene 5 personas que disfrutan de comer sopa, segundo y postre, vamos relacionándolo a conjuntos, sopa, segundo y postre, 10 personas les gusta la sopa y segundo solamente. Vamos prestando atención a esos términos. 20 personas disfrutan al comer segundo solamente. Y 6 personas disfrutan al comer sopa y postre solamente. 3 preguntas de esta situación. Determinar el total de personas que hay en el restaurante. ¿De cuántas personas hablamos? Luego, determinar el total de personas que gustan del postre solamente. Y determinar el número de personas que gustan de la sopa solamente. Cuando nosotros tenemos un problema escrito, redactado, en lenguaje verbal, lenguaje cotidiano, lo que tenemos que hacer es leer el problema, entender el problema. Si nosotros no entendemos el problema, no sabemos empezar la solución. Por eso hoy en día se habla mucho de la comprensión lectora. Y mucho se dice, comprensión lectora, esa es comunicación. A mí me gusta la matemática, nada que ver con las letras. Falso. Porque si no comprendemos lo que leemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar? Y esto es en cualquier parte de nuestra vida cotidiana. Si no nos comunicamos bien, no nos entendemos y terminamos peleando. Entonces, en matemática es muy importante que cada uno de los términos que se dicen tengas bien preciso su interpretación. Dice, por ejemplo, sopa y postre solamente. Vamos a ver en forma gráfica qué significa esto de solamente. Bien, nos hablan de 3 conjuntos. Una situación en un restaurante y nos hablan de 3 conjuntos. Sopa, segundo y postre. Eso nosotros lo podemos graficar, ya traduciendo al lenguaje matemático. Decimos, hay un conjunto que se va a llamar S, sopa. Hay otro conjunto que se va a llamar, bueno, vamos a ponerle C, segundo. Y va a haber un tercer conjunto que va a ser el conjunto P, postre. Ahí están mis 3 conjuntos. Estos 3 conjuntos están dentro de un universo. Ese universo va a ser el restaurante donde están reunidas estas personas de quienes se está hablando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Hay siempre un universo que los contiene, un U. Y justamente una de las preguntas es determinar el total de personas. Quiere decir determinar el universo en esa situación. Bien, nosotros en esta gráfica tenemos que tener muy claro algunos espacios. Porque si no tenemos claro los espacios, podemos terminar cometiendo errores. Por ejemplo, este espacio de aquí, habíamos visto en una operación, en la intersección, que son el espacio, en este caso diríamos de S y de C. Es el espacio común. Si vemos el de aquí, vamos a ver que es el espacio de S y P. El espacio de aquí será el espacio común de P y de C. Ahora, hemos leído en el problema donde dice solamente. Veamos. El conjunto S, todo esto. Todo esto. O sea, cuando a mí el problema me dice 42 disfrutan comiendo segundo, quiere decir, segundo aquí, todo esto es 42. Porque segundo es todo esto. No es esta partecita de aquí.
tampoco es la de aquí o la de aquí, no, es todo, esto es segundo. O sea, si el dato me dice segundo, todo esto. Postre, todo este de aquí. ¿Qué viene a ser este espacio? Ese espacio va a significar sopa solamente. Porque si te das cuenta, esta X, ¿en qué espacio está? Solamente en el espacio que es de S. Pero ¿qué pasa si yo pongo aquí? Ah, Y, ¿en qué espacio está? En el espacio de S y C, pero no en el espacio de P. Entonces decimos que Y es de S y C solamente. ¿Qué pasa si pongo algo acá? Ese espacio le pertenece a S, le pertenece a P, pero no le pertenece a C. No le pertenece a C de segundo. Vamos a ponerlo completo. No le pertenece a segundo. Entonces, ¿qué decimos? Z es de S y T solamente. Si yo pongo algo acá, ¿ese espacio de quién es? De P solamente. Porque si yo digo, ese espacio es de P, entonces me estás mencionando también lo de acá, lo de acá. Entonces la precisión de solamente es exclusividad. El B doble, solo P. Y si pongo algo aquí, por ejemplo, un A, ¿de quién es esa A? Es de S, es de segundo y de postre. Y de postre. De S, segundo y postre. P. Entonces, tengamos en claro bien cada parte de nuestro gráfico, porque si no lo determinamos bien, no vamos a poder colocar los valores, porque si ya le hemos dado lectura, nos hemos dado cuenta que hay palabritas que indican algo, y algo en el gráfico. Si no son bien ubicadas, ahí vamos a tener problemas. Entonces, solamente de ellos dos, en el centro de los tres, esto y el de acá. Muy bien, veamos ahora ya con los valores que nos da el problema. Veamos que esto es sopa, vamos a ponerlo completo para que sopa, segundo y postre. Empezamos. Dice, en un restaurante se determina que hay gente que le gusta sopa, segundo y postre. Pero dice algo también, se determina que todas las personas comen sopa, segundo o postre. O sea que no hay gente aquí afuera. Todas las personas comen uno de esos tres. Por algún lugar dentro de esos conjuntos están. Aquí fuera nada, todos están ahí. Ese dato del problema es preciso también. Ahora, ¿qué más dice? Dice que 39 personas sienten gusto de tomar sopa. Sienten gusto de tomar sopa. No dijeron sopa solamente. Dijeron sopa simplemente. Sopa. Ay, sopa es todo esto. Sopa es todo esto que estoy señalando de verde. Entonces, ¿dónde pongo los 39 que les gusta la sopa? ¿Aquí? No, eso es solamente sopa. Aquí, no pues, eso es sopa y segundo solamente. Y el dato del problema dice sopa. Entonces, para no caer en error, lo vamos a poner aquí afuera. Sopa 39. Y con eso que estamos señalando, que es de todo el conjunto sopa. ¿Qué más dice el problema? 42 disfrutan comiendo segundo. Segundo. El conjunto segundo. ¿Cuántos disfrutan comiendo segundo? 42. Error, 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 error. Segundo es todo, no es simplemente este espacio, el de acá o el de acá. Entonces digo segundo, todo el conjunto segundo, 42. ¿Qué más dice? Dice 30 disfrutan del postre. Disfrutan del postre. ¿Dijo postre solamente? Entonces mucho cuidado. ¿Qué es postre? Postre es todo esto que estoy señalando de negro. Y como son 30 los que les gusta el postre, no vas a colocar aquí.
Lo vas a poner aquí fuera y con eso estás indicando que es todo postre. Listo. Hasta ahí hemos determinado. ¿Ve? O sea, cada dato tiene que ser preciso en cada lugar. Y eso solamente lo consigues entendiendo lo que estás leyendo. Nada más. Continuamos. Dice, si se tiene 5 personas que disfrutan al comer sopa, segundo y postre. Ahí está, oído. Sopa, segundo y postre. Sopa, segundo y postre. Ah, o sea, los 3 al mismo tiempo. Muy bien. ¿Cuántos son? Son 5. ¿Aquí? ¿Aquí? No, este espacio es sopa, postre. Solamente. Es sopa, segundo y postre. Este es el lugar correcto. Aquí van a estar estos 5 que les gusta sopa, les gusta segundo y les gusta postre. ¿Qué más dice el problema? Dice, 10 personas a las que les gusta la sopa y segundo solamente. 10 personas a las que les gusta la sopa y segundo solamente. Sopa, segundo, solamente. La sopa y el segundo solamente. Solamente, o sea que, para nada con el postre. Ah, ya. Muy bien. Aquí tendríamos las 10 personas de sopa y segundo solamente. Entonces aquí ponemos, vamos a ponerlo a todos los datos que nos dan con negro. 10 personas. Eso es lo que dice el problema. 10 personas a las que les gusta la sopa y segundo solamente. 20 personas disfrutan al comer segundo solamente. 20 disfrutan segundo solamente. Segundo solamente. 20 personas, segundo solamente. Nada que ver con la sopa, nada que ver con el postre. Segundo solamente. Muy bien, este es el espacio correcto. 20 van ahí. 20 personas. Luego dice, 6 personas disfrutan al comer sopa y postre solamente. Sopa y postre. Y postre solamente. Tú sabes que el I es intersección. Elementos comunes. Ya lo hemos visto anteriormente. Sopa y postre solamente. Sopa, postre. Y elementos comunes. Solamente. Ah, o sea, nada que ver con el segundo. Exclusivamente sopa, postre. ¿Cuántos son en ese caso? 6 personas. Listo. No nos dan nada más. Y nos preguntan total de personas y una serie de cosas. Es conveniente en este problema llenar todo el gráfico. Porque una primera pregunta es el total de personas que hay en el restaurante. Para saber el total tendría que saber este espacio, esos 3 espacios que aún son desconocidos. Sumo todo y es mi total, mi universo. Es conveniente entonces llenar todo el espacio. Va a haber problemas donde quizás bastará un dato más o algo, una situación más, un valor más que tengas que encontrar y todo está respondido. Va a haber problemas así que no necesariamente tienes que terminar llenando todo el gráfico. Pero en este problema es necesario llenar todo el gráfico para responder las preguntas que nos han planteado. Entonces, observemos, porque de eso se trata, matemática es eso, por eso decimos habilidad. Hay que tener habilidad, y todos tenemos habilidad. Cuando vamos por la calle no andamos observando que cómo camina, cómo se viste. Igualito en matemática tenemos que estar observando. Observemos qué tenemos. El conjunto segundo, solamente le falta un espacio. ¿Y de cuánto hablamos? De 42. ¿Qué quiere decir? Que todo esto de color rojo tiene que llegar a ser 42, ni más ni menos. ¿Por qué voy a empezar por segundo y por qué no empiezo por postre? Es que cuidado, en postre te faltan 2 espacios. Y sopa, también buen comienzo, podría ser por sopa. Tienes 2 opciones, o empiezas completando el de segundo o el de sopa. Porque sopa, ¿cuántos elementos tendrían que tener? 39. Y hasta ahorita mira cuántos tienes. Que tendrías que encontrar lo que le falta simplemente para llegar a 39. Entonces vamos a ir completando. Bueno, vamos por sopa. Son 39 personas ahí. Sumemos. 15, 21. 21 para 39. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? 21 para 39. Nos faltarían como 18. ¿Sí? Muy bien.
Ya está. Miren, los elementos que componen el conjunto sopa, ya está. Vayamos a ver el conjunto segundo, color rojo. Tienen que ser 42. Quiere decir que el espacio que esté en blanco es lo que completa para llegar a 42. ¿Cuánto va? 30. 35. ¿Cuánto nos faltaría para 42? Como 7. Esos 7 tendrían que estar acá. ¿Correcto? Y con eso, solito, casi ya, lo de postre es casi inmediato. Solamente en postre queda faltando un espacio, que es el espacio cuyo valor es lo que te falta para completar los 30. Vamos a ver, 6 y 5, 11. 11 y 7, 18. Para 30, ¿cuánto? Muy bien. 18, lo que me falta es 12. Correcto. Ya está. Una vez que has llenado el gráfico, ya está. Vamos a ir respondiendo. Miren, muy importante, así como resolver correctamente, la solución correcta parte desde el entendimiento del problema y también de leer las preguntas. De repente trabajo en vano cuando la pregunta era algo sencillísimo. Es muy importante leer. Ahora, de repente alguien dice, bueno, resuelto. No, si no has respondido la pregunta, no has terminado nada. No has terminado nada. Es como a alguien tú le preguntas, ¿cómo te llamas? Y te da la espalda y se va. No hizo nada, no te respondió la pregunta. Igualito en matemática. Hay que responder la pregunta para recién. Puedes haber hecho un gráfico muy bonito, pero si no respondes, es como si no hubieras hecho nada. Primera pregunta. Dice, determinar el total de personas que hay en el restaurante. El restaurante es el universo. Y el total de personas vendría a ser, por ahí, algunos quieren cometer el error de sumar, pues ese es fácil, 39 más 42 más 30. No. ¿Cómo vas a sumar estos de acá? Si tú observas, cuando hablas de 39, mira estos espacios que son comunes. Cuando tú dices 39 estás diciendo todo esto. Cuando dices 42, hay espacio que se está repitiendo, se está contando ya por segunda vez. Este espacio, cuando tú lo cuentas para los 39 y los quieres contar para 42, ya estás repitiendo. Y cuando hablas de postre, vuelves a repetir un espacio que ya se había contado, o 2 espacios, o 3 espacios que ya se habían contado. Entonces, si tú sumas estos 3, el resultado no es el correcto. Porque si te das cuenta, estás tomando excesos. No va a ser un resultado correcto. Lo que es correcto es coger espacio por espacio. En este caso, 18 más 10 más 20, luego 7, 5, 6 y 12. Lo voy a escribir. En este caso, para hallar el total. Nos están pidiendo el total, el universo. Entonces decimos 18, 10, 20, 6, 5, 7 y 12. Todo eso viene a ser mi total. Entonces, ¿de cuánto hablamos cuando decimos el total? ¿De cuánto hablamos? A ver, 8, 14, 19, 26, 28. 2, 3, 4, 6, 7. Entonces decimos que en total hay 78 personas. Respondida a la primera pregunta. Vayamos a ver la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, determinar el total de personas que gustan del postre solamente. Del postre solamente. Del postre solamente. ¿Lo ubicaste? Muy bien. Este sería mi espacio de postre solamente, exclusivamente, 12. Entonces decimos 12 personas. La pregunta ya está dada. Vamos solamente por la respuesta. Vamos a ver. La tercera pregunta dice, determinar el número de personas que gustan de la sopa solamente. De repente acá 12 personas gustan, un poco para precisar la respuesta, porque es importante saber responder. Es importante. 12 personas gustan de postre, puedes decir así, solamente, al momento de dar tu respuesta. Porque tiene que haber una buena comunicación. Dice la pregunta, sopa solamente. Correcto. Solamente sopa.
Entonces, ¿qué decimos? 18 personas, igualito, ¿no? Gustan de, en este caso sería sopa solamente, porque así era la pregunta, sopa solamente. Entonces, es muy importante, uno, darle una leída al problema. Una vez que hemos leído, razonamos y determinamos qué tipo de problema es. En este caso determinamos que eran 3 conjuntos y los graficamos. ¿Por qué graficamos con espacios que compartían? Porque ya en el problema nos habían redactado y el y viene a ser un operador de intersección. Entonces ya sabíamos que habían espacios comunes. ¿Entendemos? Lo llevamos al lenguaje matemático, colocamos muy bien los datos, reconociendo espacios correctos, y luego ya vamos respondiendo según como nos plantean las preguntas. Entonces, es muy importante que sepas leer. Alguno puede decir, pero si yo sé leer, yo me leo todos los periódicos todos los días. No, pero saber leer no es saber decirlo en voz alta o leer lo que está escrito, sino es entender lo que estás leyendo y poder transmitirlo. Yo puedo leerme muy bonito y alguien me dice, oye, ¿me puedes decir qué entendiste? Y se quedan callados, entonces no saben leer. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, matemática también tiene que ver con eso. Y aquí tienes la solución de una situación problemática. Esto de conjuntos es muy interesante porque podemos aplicarlo a situaciones reales y se hacen más interesantes cuando tenemos que deducir y encontrar situaciones que no se conocen, y sobre todo porque eres tú quien le da solución, ¿no? Ya más adelante con esta base coges un texto y empiezas a practicar, porque matemática es eso, ¿no? Es práctica, y creo que en todo es práctica, porque por ejemplo dicen cómo se prepara el futbolista antes de ir a un partido de fútbol, entrenando, haciendo práctica, y eso también es matemática, practicar. Vamos a presentar un ejemplo 3, que es nuevamente una situación problemática. Vamos a leer esta situación. Dice, en una encuesta realizada a 143 alumnos de un colegio de Lima, se obtuvo que estos prefieren 3 lugares para distraerse. 69 prefieren el cine, 54 prefieren el estadio, 74 prefieren quedarse en casa, 26 prefieren en ocasiones ir al estadio y en otras quedarse en casa. O sea, igual, ¿no? Igual les da. Al estadio unas veces y otras me quedo en mi casa, ¿no? Y 29 prefieren el cine y a veces quedarse en su casa. O sea, prefieren el cine y su casa. 30 prefieren quedarse en su casa solamente. Y otro dato dice, 20 prefieren ir al estadio solamente. Y luego se plantean 3 preguntas. Determina el número de estudiantes que prefieren solo ir al cine, realizar otras actividades y realizar las 3 actividades. Realizar otras actividades. Miren, hasta en la pregunta podemos un poco extraer datos. Dice realizar otras actividades. Entonces, estamos pensando, estadio, casa, cine. ¿Que hay otras actividades? Si te lo preguntan, hay que pensarlo. Entonces, ya hemos detectado, son 3 conjuntos. Y entre ellas hay intersección, porque ahí por ahí dice estadio y su casa. Me está dando la idea ya de la intersección. Entonces, mi gráfico, en este caso, como en el ejercicio anterior, va a ser considerando intersección. Son 3 conjuntos que nos están dando. Un primer conjunto que se va a llamar estadio. Vamos a llamarlo estadio. El otro lo vamos a llamar cine, porque hay gente que le gusta ir al cine, lo identificamos con cine. Y el otro que se va a llamar casa, de esas personas que, según el problema dice, prefieren su casa. Y todo eso va a estar dentro de un universo, que en este caso mi universo me lo dan. En el ejercicio anterior lo teníamos que encontrar. En este caso el universo me dan, porque ¿qué dice el problema? En una encuesta realizada a 143 alumnos, ese es mi universo, ese es mi total.
143. Toda la gente que esté aquí, ni más ni menos, debe llegar a ser sumados 143, ni más ni menos. Bueno, ya está, ya determiné mis conjuntos, mi universo, y ahora vamos a leer para ir colocando los datos. Dice, se obtuvo que estos prefieren 3 lugares, ¿no? Para distraerse. 60 prefieren el cine. El cine. 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 Claro, es todo. Error si colocas en uno de estos de acá. 69 prefieren el cine. ¿Eso dónde va? Aquí. 69. ¿Qué más dice? Siguiente dato, dice 54 prefieren el estadio. Muy bien, va aquí afuera ese dato. Correcto. Luego dice 74 prefieren quedarse en casa. 74 prefieren quedarse en casa. Todo este rojo llega a ser 74. Entonces lo correcto es pongo fuera. Es que si yo pongo aquí los 74, estoy entendiendo es solamente, ¿no? Lo mismo que decíamos en el ejercicio anterior. Ya están esos datos colocados. Seguimos leyendo. 26 prefieren en ocasiones ir al estadio y en otras quedarse en casa. 26 ir al estadio y en otras quedarse en casa. Ir al estadio y quedarse en casa. A ver. Ir al estadio y quedarse en casa. ¿Estás pensando en este espacio? En este espacio es estadio y casa solamente. Este espacio, si estás pensando en este espacio, ese espacio es estadio y casa solamente. Pero el dato no dice solamente. Dice 26 prefieren en ocasiones ir al estadio y en otras quedarse en casa. No da exclusividad, no dice solamente. ¿Eso qué significa? ¿Qué estoy entendiendo de esos 26? ¿Dónde es estadio y casa? Muy bien, es todo esto de aquí. Olvídate de cine. Supongamos que cine no está. Solamente concéntrate en estadio y casa. ¿Dónde es el espacio que comparten estadio y casa? Todo este espacio. Estos dos bloques. Entonces, ¿dónde los voy a poner? ¿En el centro? Bueno, podrías colocar acá 26. Pero vamos a hacerlo así. Con una flechita vamos a colocar y señalando que ahí es 26. Señalemos esta de acá que parece como una hojita. Estamos señalando con esa flechita que es todo eso. Todo eso es 26, vamos a decir. ¿Correcto? ¿Qué más dice? 29 prefieren el cine y a veces quedarse en su casa. 29 prefieren el cine. 29 prefieren el cine y a veces quedarse en casa. No dice solamente. Cine y casa. Olvídate de estadio. Cine, casa. Prefieren el cine y quedarse en casa. Entonces, ese espacio, ¿dónde lo estamos viendo? En todo esto. Lo de cine y lo de casa es todo este espacio de acá. Y ahí, ¿cuánto tendríamos que indicar? Ahí tendríamos que indicar que están siendo 29. Prefieren ir al cine y a veces quedarse en su casa. 29 aquí entonces. ¿Qué más tenemos? Siguiente dato. 30 prefieren quedarse en su casa solamente. 30 prefieren quedarse en su casa solamente. En su casa solamente. 30 en su casa. Correcto, solamente, exclusivamente su casa. ¿Cuántos hay ahí? Ahí son 30. Vamos a ponerlo así. 30 su casa solamente. ¿Qué más? ¿Qué otro dato tenemos? Porque todos los datos son útiles en este caso. Dice 20 prefieren ir al estadio solamente. 20 al estadio solamente. Muy bien, aquí tendríamos los 20. 20 al estadio solamente. ¿Qué otro dato tenemos? Nada, eso es todo. Luego ya vienen las preguntas. Muy bien, observemos entonces. Observemos la pizarra. ¿Qué tenemos? ¿Por dónde podríamos empezar? Miren,
este dato de 26 y este dato de 29 se están sobreponiendo. Cuando hablamos de 26, hay todo esto de acá, todos los elementos. Pero cuando hablamos de 29, hay una parte que se vuelve a contar, más este espacio, y llega a ser 29. Claro, digo que se vuelve a contar porque este espacio ya se había contado en los 26, y se vuelve a contar para los 29. Se está repitiendo. Y esos 30 sí son exclusivos de ese espacio. Este conjunto, me voy a ir a este conjunto porque en este conjunto prácticamente los espacios están llenos. No me voy a cine porque en cine todavía me faltaría conocer. También en estadio me faltaría conocer este espacio que completa el conjunto estadio. Entonces me voy por eso de frente a casa porque ahí veo que está casi todo lleno. ¿Cuántos son en casa? 74. Entonces, ¿qué digo? Si yo sumo estos espacios, el 30, el espacio de aquí, este espacio y el de acá, debe llegar a 74, ni más ni menos, deben ser 74. Entonces, lo que tú vas a hacer es, sumo los 26, sumo los 29 y sumo los 30. Pero claro, te va a dar un exceso, porque hay un espacio que se está repitiendo, te va a dar un exceso. ¿Pero qué va a ser ese exceso? El valor de eso que se está repitiendo. Eso que se va a exceder es justamente la cantidad de elementos que se están repitiendo, o sea, la cantidad de elementos que está en el espacio común de 26 y 29. A ver, ¿cuánto suma 30 más 26 más 29? ¿Cuánto sería? 30, 56, ¿cuánto? Como 85, 85 y mira cuánto tenemos, 74. ¿Eso qué quiere decir? Acá vamos a restar. Que a 85 le restamos 74. Vamos a ver por cuánto nos hemos excedido. 1. ¿Por cuánto nos hemos excedido? 11 personas, porque todo el problema trata de alumnos, ¿no? Nos hemos excedido 11. ¿Por qué nos excedimos? Es que hay un espacio que contaste 2 veces, ¿te acuerdas? Ah, entonces esos 11, ¿dónde están? Esos 11 están aquí. En el centro están esos 11, tanto para 26 como para 29. Ahí están esos 11, aquí están, en el centro, donde está el espacio que están compartiendo los 3 conjuntos. Muy bien, has observado muy bien la situación, porque justo en este pequeñito se están juntando los 3 conjuntos. Ese espacio ya lo encontraste, es 11. Pero mira, como todo... Como si fuera un rompecabezas, automáticamente podrías encontrar estos 2 espacios. Observa, como esto era 26 y ya sé que el pedacito de acá vale 11, entonces ¿cuánto te falta para 26? ¿Cuántos serían? Como 15, ¿no? Entonces tendríamos acá, vamos a ponerlo con rojo, 15. Y ahí están los 26. Primero encontraste 11, ¿cómo? Sumando todo y quitándolo. ¿Sí? Me captaste la idea ahí, ¿verdad? Has sumado todo lo que era lo que correspondía. En este caso, ¿de dónde salió 85? De repente queremos preguntar. Vamos a escribir. Esos 85 han venido. Sumaste 26, sumaste 29 y sumaste 30. De la suma de esos 3 que tenías salió 85. Todo eso lo estás haciendo en el conjunto casa. Y hallaste estos 11, que era el exceso sobre 74, y que era en la parte que se está repitiendo. Mira, ahora automáticamente estadio, que le falta un espacio, puede ser llenado. Son 54. ¿Cuánto tenemos? ¿Y cuánto falta? ¿Cuánto tenemos? 20, 35, 46. Tenemos 46. Para 54 me faltan más o menos 8, ¿no? Tenemos 8. 8 que debe completar. Y ya todo el espacio de estadio, no falta conocer nada. Y cine también va a ser algo. Miren, y aquí así como llené 15, tenía que haber llenado esto que vale 29. Entonces tengo 11, ¿cuánto me falta para 29? Muy bien, lo que me falta va a ser
18. ¿Correcto? Y con eso ya puedo llenar cine. Cine son 69. Entonces, ¿cuánto suma lo que ya tengo? Serían 19. Más 18 son como 37. 37, ¿verdad? Y de los 37, ¿cuánto me faltan para 69? Estamos en el cine. Bueno, vamos a hacer un cálculo. 37, ¿verdad? De los 37 sería 2, me faltan 32. Entonces aquí lo que completa es 32. ¿Correcto? Ya tienes todo el conjunto completo, ya está todo conocido. Y mira, con calma, en orden, leyendo el problema y colocando bien los datos. Vamos a responder. Primera pregunta. Dice, determina el número de estudiantes que prefieren. A, solo ir al cine. Solo ir al cine. Solo ir al cine. Muy bien, justo lo que encontraste. 32, solo ir al cine. Respondida la primera pregunta. Segunda pregunta, determina el número de estudiantes que prefieren realizar otras actividades. Ah, qué interesante, esa no la habíamos visto. Sumemos todo esto y si no llegara a ser 143, lo que me estuviera faltando va a estar por aquí fuera, porque dentro de cada conjunto ya todo está. Entonces, vamos a sumar eso, para saber cuántos están quedando fuera. ¿Sumamos quiénes? Vamos a sumar aquí, a ver. Sumamos 20, 8, 32, 18, ¿correcto? 11, 15 y finalmente 30. Estamos sumando todos los pedacitos del conjunto. Y tiene que salir 143. De lo contrario, ubicamos los que faltan. 10, 18, 19, 24. Estamos llevando 2. 4, 7, 8, 9, 10, 134. Hay un faltante, ¿no? ¿Y dónde están? No están dentro de los conjuntos. ¿Y dónde van a estar? Fuera de los conjuntos. ¿Que fuera acá? No. Son parte de tu universo. Están acá. Fuera de esos conjuntos, pero dentro de tu universo. Y en este caso, ¿cuántos me estarían faltando? ¿Cuántos elementos me estarían faltando de 134 para 143? Serían 9, ¿no? 9 elementos que están aquí. ¿Y qué estarían haciendo ellos? Bueno, estarían haciendo otra cosa. Que no es estadio, que no es cine, que no es casa. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí podemos responder la interrogante B. Realizar otras actividades. ¿Cuántas personas realizan otras actividades? Entonces decimos, 9 realizan otras. ¿Otras qué? Otras actividades. Y hay una tercera. C. Los que prefieren realizar las 3. Las 3. ¿Qué quiere decir? Que las 3 al mismo tiempo. O sea, gustan de ir al cine, gustan del estadio. También a veces se quedan en su casa. ¿Esos quiénes son? Los que están en el centro. El espacio que pertenece a los 3 conjuntos. Que en este caso serían 11. Por aquí respondemos la C. Entonces decimos 11. Como decía, prefieren las 3 actividades. 11 prefieren. Y así como viene la pregunta respondemos. Prefieren las 3 actividades. Claro, las 3 actividades conocidas, ¿no? Porque hay actividades desconocidas que se han llamado otras. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Nuevamente la recomendación. Saber leer, colocar los datos donde corresponden. Esta fue una situación diferente a la anterior, ¿no? Porque nos dieron un dato que abarcaba dos sectores, 2 espacios, donde teníamos que ver de qué forma encontrábamos de repente el desconocido. ¿Y cómo lo hicimos? Sumando y restando de 74 para... Y solito fue encajando lo demás. Saber leer, ya conoces lo que es cada espacio del gráfico de conjuntos.
Una vez que has terminado de conocer todos los pedacitos, los datos, mira que había algo interesante, esto es importante, que lleguemos a completar nuestro universo. Y si no se completa, hay una parte de los elementos que son del universo, pero que están fuera de esos conjuntos. Hay situaciones así. En el caso anterior nos aclaraban desde el inicio, todos están o sopa, eso fue en el ejercicio anterior, pero en este caso había un grupo de elementos que no estaba haciendo ninguna de esas tres actividades. Y después de haber hecho eso, leer la pregunta y responder. Si no respondes, no has hecho nada. Muy bien, entonces con esto creo que te quedó un poquito más claro lo de que es operaciones con conjuntos, y te invito a seguir revisando tu texto y a seguir de repente tú mismo, de tu propia voluntad, mejorando tus conocimientos.